voy a concentrarme en el verso 18 de Mateo 16, pero con el fin de contextualizar y que tengamos el contexto de este pasaje, vamos a hacer la lectura del verso 13 al verso 20. ¿Bien? Dice la palabra de Dios: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el texto que voy a explicar hoy: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Jesús, el Cristo. Esta es palabra de Dios. Indiscutiblemente, una de las declaraciones más grandes y poderosas que contiene la Biblia es esta que encontramos aquí en el verso 18, cuando dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y es interesante meditar un poco. ¿Quién es el que dice edificaré mi iglesia? Bueno, los hombres pueden edificar muchas cosas. No sé, yo sé que aquí en Argentina vamos a encontrar largos y altos puentes que unen tal vez una montaña, o que unen tal vez una vía que es interrumpida por un río, y entonces construyen unos puentes muy largos, puentes que resisten el paso de camiones pesados y que no tienen dificultad. Si vamos tal vez a la ciudad de Buenos Aires, vamos a encontrar rascacielos muy altos, o Nueva York. El hombre tiene la capacidad de edificar edificios tan altos que las nubes lo cubren. Se balancean al viento, y cuando tiembla, se balancean con el fin de que no vayan a sufrir nada. Realmente el hombre puede edificar cosas muy grandes. Recuerden la muralla de los chinos, que dicen que se puede ver desde la luna. Es una muralla muy grande y muy larga. El hombre puede edificar eso. En Colombia, que tenemos tanta montaña, construyen túneles en medio de la profundidad rocosa de las montañas, y los autos pasan por en medio de esos túneles. Realmente la capacidad de edificar del hombre es muy grande. Pero hay algo que el hombre nunca podrá edificar, y esto se llama la iglesia. El hombre no podrá edificarla. ¿Por qué? Porque la iglesia es supramundana. La iglesia es de carácter espiritual. La iglesia en su esencia sobrepasa cualquier logro que el ser humano pueda alcanzar. Es por eso que entonces Cristo dice: mi iglesia, y Él lo declara con autoridad suprema. Por cierto, luego de que el apóstol Pablo le respondiera la pregunta que hizo él: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces, unos dicen que eres Juan
el Bautista resucitado, otros que eres la reencarnación del el profeta X, el profeta Y, y después Cristo dice, bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces a la respuesta que da Pedro, cuando él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ante esa respuesta que da Pedro, Cristo le da la declaración más grande que podemos encontrar en la Biblia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, como Jesús es el Mesías, Él es el Logos hecho carne, Él es el eternamente engendrado por el Padre, mas no creado. Entonces Él y solo Él tiene la capacidad, tiene la potestad para construir un organismo que sobrepasa con creces la capacidad de todos los hombres, porque la iglesia tiene un carácter único. La Biblia nos dice que la iglesia es santa y los hombres no somos santos, por lo tanto no podemos edificar por nosotros mismos una institución santa. La iglesia es tan grande, tan hermosa, tan excelsa, que la Biblia dice que ella tiene las llaves del reino. La iglesia tiene las llaves de la salvación del alma. La iglesia es la puerta de entrada al reino eterno de nuestro Dios. Por eso es que Cristo dice, edificaré mi iglesia. Pensemos un poco en lo grande que la iglesia es. Un acto que pareciera ser locura para los griegos, como la predicación, donde un hombre con debilidades, bajo el poder del Espíritu, explica un texto bíblico y el Espíritu Santo usa esa predicación de tal manera que obre en los corazones de personas que estaban muertas en delitos y pecados y sean resucitados espiritualmente, recibiendo vida abundante. Eso es un misterio. Y eso no lo puede hacer ninguna institución en este mundo, excepto la iglesia. Pensemos en la grandeza de la iglesia. La Biblia dice que ella es la morada del Espíritu Santo. Oiga, no es de cualquiera, no. Es del Espíritu Santo. Él mora en ella. La Biblia dice que la iglesia es la que irradia la luz del cielo en medio de la oscuridad lóbrega que invade a este mundo que está muerto míseramente en sus pecados. La iglesia es la casa de Dios. Eso es algo sublime. Ella es la labranza del Padre. Ella es la esposa de Cristo. Por eso ningún hombre puede edificarla excepto Cristo. Ella es el edificio de Dios. Por todo eso, ella no puede ser edificada por el hombre. La iglesia fue planeada en el consejo eterno de redención. Cuando nada había sido hecho, el Padre y el Hijo, cuando solo existía la Santísima Trinidad, hicieron un convenio para diseñar la edificación de esta maravillosa institución que se llama la Iglesia de Cristo. Por esa razón, Cristo no deja al libre arbitrio del hombre la decisión de cómo va a edificar la iglesia. Cuando yo leo este texto, edificaré mi iglesia, eso me humilla. Humilla a los pastores, porque nosotros no tenemos la capacidad de edificar de manera correcta a la iglesia, y nos muestra que todo error, que toda debilidad que se haya introducido en la historia de la iglesia no es más que el producto de la intromisión humana tratando de edificar en sus fuerzas lo que únicamente le corresponde a Cristo. Pero a la misma vez me consuela. Me humilla como pastor, pero me consuela como creyente. ¿Por qué? Ustedes se imaginan si esta iglesia,
que está empezando aquí en Sunchales quedara en todos los asuntos doctrinales y prácticos a merced de la imaginación del pastor Ramón y del resto de los líderes? ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! A mí me consuela, ¿por qué? Porque yo sé que a pesar de la falencia que los pastores tienen, en realidad quien la guarda, quien la preserva y la edifica y quien le da la doctrina y quien le da todo es Cristo, el Hijo de Dios. Entonces la expresión edificaré mi iglesia humilla a los pastores porque nos hace ver que nosotros no podemos hacerlo sin el poder de Cristo, pero a la misma vez nos da consuelo porque nos asegura que el Salvador cumplirá el propósito que Él se ha establecido para la iglesia. Y en consecuencia de comprender esto, todo aquel que ama a Cristo, todo aquel que ama la gloria de Cristo, debe asegurarse de que está en la iglesia que edifica a Cristo. Porque hay otras iglesias. Bueno, él dijo, edificaré mi iglesia, pero hay otras iglesias que no son de Cristo. Todo cristiano debe cerciorarse de que es miembro de la iglesia que Cristo esté edificando, así la iglesia que Cristo está edificando no sea la que tiene más gente. Probablemente hoy, aquí en Sunchales, hubo algunos cultos en los cuales estaba el local totalmente abarrotado, lleno, que no cabía más gente. Y aquí somos pocos. Pero si esta iglesia forma parte de la iglesia que Cristo está edificando, entonces eso es lo más importante. Así no tengamos el edificio más grande, así no tengamos la orquesta sinfónica acompañando el canto de estos preciosos himnos, así nuestros pastores no sean los más ilustrados académicamente, ni tengan la presencia física más hermosa de este mundo, lo importante es que nos aseguremos que estamos en la iglesia que Cristo edifica. Porque si estamos allí, estamos en el sitio correcto. Entonces, quisiera que nos concentráramos en observar algunas implicaciones prácticas que tiene este texto. Es un texto sencillo en su comprensión, pero muy profundo en las consecuencias que él tiene. Y quiero que observemos dos implicaciones prácticas de esta promesa que hizo Cristo a sus discípulos. Primero, esta promesa garantiza la continuidad y permanencia de la iglesia en medio de un mundo malo y hostil. Esta promesa, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, garantizan la continuidad y permanencia de la iglesia en medio de un mundo hostil y malo. ¿Está la iglesia en medio de un mundo hostil a ella misma? Claro que sí, por eso Cristo dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto implica, hermanos, que aunque se levantaren miles de sangrientos, crueles e inhumanos Nerones, como en el siglo I, que perseguían a los santos y los crucificaban y así los ahorquen o los entreguen a las hambrientas fieras, el Señor está diciendo, preservaré mi iglesia. Y si matan a miles, levantaré a 10,000 de aguerridos hermanos, obispos, pastores que sin temor a la muerte, sin miedo al infierno ni al diablo, proclamarán el nombre de Cristo y la iglesia continuará avante. Cuando Cristo dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, lo que nos quiere decir es, aunque los falsos líderes religiosos, lobos rapaces,
anunciados por Pablo, que se levantarán en medio de los falsos pastores, los cuales buscan su gloria y buscan el poder mundano, se adueñaren de algunas facciones de la iglesia y luego en nombre de Dios persigan al resto de los santos que no se amoldan a sus doctrinas falsas, como pasó con la Inquisición, que así surjan miles de inquisiciones, el Señor preservará a su iglesia. Y el Señor levantará a nuevos Juan Hus, que aunque fueron quemados en la hoguera de la horrible Inquisición en nombre de Dios por una iglesia falsa, Dios levantará nuevos Juan Hus. Y si los vuelven a quemar, cual ave fénix, de las cenizas Dios levantará nuevos hombres y mujeres aguerridos que continuarán predicando las verdades absolutas de la palabra. Esto es lo que Cristo está prometiendo. Cuando Él dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, lo que está diciéndonos es, aunque de nuevo se levantare la serpiente antigua y engañare con sus astucias y sus filosofías humanistas, por medio de pensadores que buscan atacar la unidad, autoridad e inspiración de las sagradas escrituras, arguyendo que ella contiene errores, la palabra de Dios no caerá nunca a tierra. Así se levantaren teólogos desde los seminarios más prestigiosos y grandes del mundo que cuestionan la verdad absoluta de la palabra de Dios. Cristo dice, mi iglesia, aunque pequeña, continuará hasta el fin. Y se levantarán muchos que aplastarán la cabeza de la serpiente una vez más, como dice Apocalipsis 12:11, los cuales le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, aunque los reyes, presidentes, senados, jueces, cortes constitucionales, filósofos, docentes, universidades, medios de comunicación, Netflix y todo medio que existe en el mundo se levantare contra los fundamentos y pilares de la fe cristiana y atentaren contra las doctrinas y las prácticas de la iglesia, Cristo dice, lo único que podrán herir será el talón, pero mi iglesia perseverará y se mantendrá en medio del mundo malo. Cuando Cristo dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, nos dice que aunque Satanás use al mundo entero para levantarse en contra de la unidad básica de la familia, promoviendo el asesinato de niños por medio del aborto y promoviendo la destrucción de la humanidad a través de movimientos no solamente pro-abortistas, sino pro-matrimonio gay, que son improductivos, o a través de la eutanasia, y que mientras ellos defienden que salvemos al planeta y cuidemos a las aves, animalitos y plantas, a la misma vez defienden que se asesine a los niños y a los ancianos y a los enfermos, Jesucristo asegura que su iglesia permanecerá incólume, no afectada, no manchada por esas corrientes. Entonces, ¿no nos consuela eso? Sí. Cuando Cristo dice, edificaré mi iglesia, nos pone a nosotros hoy, en Sunchales, en el siglo XXI,
en conexión con los grandes héroes de la fe que Cristo usó para que la iglesia se mantuviese firme. ¿Cuáles son las hostilidades que deben enfrentar hoy los cristianos bíblicos en Sunchales? ¿Ustedes las conocen? Miren, se levantarán murallas de Jericó. Se levantan frecuentemente. Pero la iglesia tiene sus Josué. Nuestro Josué es Cristo. Pero Cristo levanta a otros Josués de tal manera que lleven a la iglesia a rodear las murallas de Jericó, no como la falsa práctica de la guerra espiritual que se hace hoy, sino por medio de la proclamación del Evangelio. Y si es preciso, la iglesia no solamente va a dar 7 vueltas, sino que tocará las trompetas del Evangelio hasta que las murallas que impiden y que quieren estorbar que los elegidos del Padre que todavía están en el mundo vengan al Evangelio sean derrumbadas. Y eso nos da esperanza. Hay esperanza de que aquellos que están perdidos en Sunchales y aquellos que están en las sectas erráticas un día puedan oír el verdadero evangelio y se unan a la verdadera iglesia de Cristo. Y en segundo lugar, esta promesa de Cristo garantiza la continua pureza doctrinal y práctica de la iglesia, que no solamente ella permanecerá en el tiempo, sino que ella permanecerá en la doctrina. Esta promesa de Cristo garantiza la pureza doctrinal y práctica de la iglesia. Recuerden, cuando Cristo hizo esta declaración, que Él iba a edificar a la iglesia, lo que había preguntado previamente Él, miren, en el verso 13 es: ¿qué es lo que creen los hombres sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ellos que el Hijo del Hombre es? Bueno, porque lo que el hombre crea sobre Cristo determinará su salvación o su condenación. Esta es la pregunta más importante que se le debe hacer y que toda persona debe responder. ¿Qué crees tú sobre Cristo Jesús? Y la respuesta de corazón que el hombre dé determinará su salvación o su condenación eterna. Es la pregunta fundamental. Bueno, y en el versículo 14, en respuesta a esta pregunta, ellos dicen: mire, el mundo dice que tú eres Juan el Bautista. El mundo dice que tú eres Elías. Ellos dicen que tú eres Jeremías. Y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Pero miren, Cristo no se queda satisfecho con la respuesta que la iglesia da respecto a lo que el mundo cree acerca de Cristo, sino que Cristo quiere conocer qué es lo que esta primera iglesia creía sobre él, cuál es la respuesta que los suyos dan. Y entonces dice: y vosotros, la iglesia, ¿quién decís que soy yo? Ustedes ya saben lo que los incrédulos dicen sobre mi persona, pero ¿qué es lo que ustedes como iglesia creen? Dándonos con esto la enseñanza de que la iglesia no es enseñada por el mundo. No, ella no es instruida por el mundo. El mundo tiene sus conceptos humanistas y siempre son erráticos lo que creen sobre Dios y la Biblia. El mundo siempre está en contra de lo que Dios dice. Puede ser de una forma abiertamente contradictoria o puede ser de una forma donde ellos están tergiversando lo que la Biblia dice.
El mundo incluso podrá usar algunos versículos de la Biblia para presentar sus doctrinas, pero únicamente será con el fin de apoyar sus desvaríos filosóficos. Bueno, y el mundo puede pensar lo que ellos quieran sobre Dios. El mundo puede pensar lo que quiera sobre la Biblia, sobre Cristo, sobre el Evangelio, sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la ideología de género. Ellos pueden pensar lo que quieran, pero Cristo está interesado principalmente en qué es lo que mi iglesia cree. ¿Qué es lo que ella cree? Y la iglesia debe creer lo que Cristo dice que ella debe creer. Recuerden, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como Él es la cabeza de la iglesia y Él es su dueño, entonces Él es el que dictamina qué es lo que todos los pastores vamos a enseñar. ¿Qué es lo que todos los cristianos vamos a creer? Cristo mismo es el que nos dice eso. Cristo garantiza que siempre tendrá sus Pedros que dan la respuesta correcta. Sí. Cuando Cristo dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, se lo dice inicialmente a Pedro porque Pedro se levantó como un adalid de la verdad. Cuando él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es decir, Pedro está representando allí a todos los pastores y a todas las iglesias y a todos los cristianos que afirman categóricamente la verdad que la palabra dice y lo hacen sin miedo. Sin miedo. Y todo aquel que toma en serio la divinidad de Cristo, todo aquel que toma en serio que Cristo es el Mesías, el soberano del mundo, toma en serio la palabra de Cristo y no se atreve a cambiarla por nada. Prefiere mejor morir que atreverse a cambiar una letra o una jota de la palabra que ha dicho Cristo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra cabeza. La iglesia bíblica no anda buscando la forma de reconciliar el pensamiento cristiano con el pensamiento mundano. No, la iglesia bíblica sabe que no somos del mundo y por lo tanto el mundo nos odia, así como aborrece a Cristo. La iglesia bíblica no busca ser aceptada por la filosofía mundana. La iglesia sabe que si el mundo aborreció a Cristo, el mundo aborrecerá a los que son de Cristo y que cualquiera que se constituya amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, como dice Santiago 4:4. Esa es la razón por la cual las iglesias bíblicas, les tengo una mala noticia. Las iglesias bíblicas no se llenan con mucha gente. Es muy raro. ¿Por qué razón? Porque buena parte de las personas que hoy llenan las iglesias son mundanos. No han nacido de nuevo. Entraron a lugares falsos donde en nombre de Cristo entretienen a las personas con música, show, chistes, donde hay ausencia de predicación. ¿Por qué? Porque como son mundanos, el mundano no ama la palabra de Cristo, pero sí ama la diversión. Así que no esperen crecer mucho y que Sunchales entera venga aquí. Bueno, es posible que Dios quiera que sí. Si Dios quiere que sí, bendito sea Dios. Pero muy probablemente no va a ser así. Miren, cuando Cristo dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Cristo está diciendo, la Jezabel del Antiguo Testamento, esa manipuladora y perversa, que intentó corromper al pueblo de Dios conduciéndolo a la inmoralidad y la idolatría, esa Jezabel resurgirá y volverá a meterse en mi pueblo, como Juan dice que pasó en Apocalipsis. En algunas congregaciones Jezabel estaba presente. ¿Y ustedes creen que solamente pasó en el siglo I? Ha pasado en todos los siglos. Y ella se mete en las iglesias y lleva a los pastores a que aprueben pecados aberrantes en nombre del amor. Y hoy día hay muchas iglesias que se han desviado profundamente y han aceptado esas doctrinas falsas. Pero Cristo dice, Jezabel vendrá, pero levantaré nuevos Elías y Eliseos. Y así tengan que huir al monte y esperar a que vengan cuervos que les traigan pan, lo harán, porque ellos aman mi palabra, porque ellos aman a Cristo. El apóstol Pablo, dando su discurso de despedida a los ancianos de la iglesia, les dice esto. No sé cuántos cuando pasan por ese texto se dan cuenta de algo. ¿A quién le está dando el discurso el apóstol Pablo? A los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo los llama para que vayan a la ciudad vecina de Mileto y les da un discurso a los ancianos, a los pastores, y les dice que tengan cuidado de ellos mismos y del rebaño donde el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la grey de Dios. Y luego dice, tengan cuidado porque de entre vosotros se refiere allí ¿a quién? A los ancianos, a los pastores. De entre vosotros surgirán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, que harán seguidores no de Cristo, sino de Él, los cuales desprecian a Cristo y aman las riquezas, el honor, el poder y la gloria. ¿Y saben qué? Los cristianos pensamos que eso pasa por otro lado, que eso no es con los cristianos de hoy día. Y las iglesias están llenas de lobos rapaces que se visten como pastores. Y nadie se atreve a regresar a ese texto. Y nadie se atreve a denunciarlos. Ustedes saben cuántos apóstoles hay hoy. Hay más que los que hubo en el tiempo del Señor, ¿no? En el tiempo del Señor eran 12 y Pablo 13, ¿no? Hoy día hay miles. Es más, ya hoy día hay más apóstoles que pastores. Y la iglesia de nuestro tiempo, una evidencia de que un alto porcentaje de ella es iglesia falsa, se deja ver en que la iglesia verdadera de Cristo en Apocalipsis, Cristo felicita a una iglesia y le dice, porque ustedes probaron a los que se dicen ser apóstoles y los hallaron ¿qué? Falsos. La iglesia cristiana del siglo I padeció lo mismo que se padece hoy de esa apostolitis. Había muchos apóstoles por todas partes, pero la iglesia amaba la palabra de Cristo. Creían lo que Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Y entonces ellos son críticos y vienen y dicen, ok, usted dice ser apóstol. Vamos a revisar a ver si usted cumple con los requisitos que la Biblia da. Así como hay calificaciones para ser pastor, hay requisitos para ser apóstol.
Y los requisitos que encontramos está en Hechos 1, cuando se va a escoger el reemplazo de Judas, que haya conocido personalmente a Cristo. Nadie cumple ese requisito hoy porque Pablo dice que el último que pudo ver a Cristo resucitado fue él, y después del último no hay otro. O sea, último es último, ¿no? Dice Pablo, y a mí, al último, como a un abortivo se me apareció Cristo, y a nadie más se le apareció Cristo. Si alguien dice que vio a Cristo, pues simplemente no le creo. Dice que debió haber aprendido directamente de Cristo todo lo que enseñó, desde el bautismo de Juan hasta cuando él ascendió a los cielos. ¿Quién cumple con ese requisito hoy? Nadie. Así que, aún en vida de Juan, las iglesias estaban viendo que surgían falsos apóstoles, pero la iglesia no era tonta. Ella amaba a Cristo. Falsos. Y sobre todos, falso apóstol, falso apóstol, y los iban excomulgando. Eso no pasa hoy. ¿Por qué no pasa hoy? Porque son iglesias falsas. Las iglesias verdaderas de Cristo son muy pocas. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Eso no nos lleva a un compromiso con Cristo? Sí. ¿Cuál es el compromiso al que nos lleva con Cristo esto? Que si Cristo está edificando a la iglesia de tal manera que permanezca, no solamente en el tiempo, sino que permanezca fiel a la doctrina, a la verdad de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, eso implica que usted y yo, como miembros de la iglesia verdadera de Cristo, tenemos la responsabilidad de guardarnos en la doctrina bíblica y de acrecentar en nuestro corazón la pasión por Cristo y por su reino. La pasión por Cristo y por su reino. Cristo está edificando a su iglesia, entonces yo participo de ello, manteniéndome firme en él, anunciando el evangelio por todas partes, estudiando la doctrina bíblica de tal manera que no sea seducido por los falsos maestros de este siglo, y ayudo e instruyo a aquellas personas que están presas de la doctrina falsa. Y la doctrina falsa hoy día no es solamente el catolicismo romano, sino buena parte de las iglesias que se llaman evangélicas son iglesias falsas. Y concluyo diciéndoles esto. Nosotros usamos el apellido Reformado. Creo que casi todos aquí, o todos aquí, no tienen inconveniente en identificarse como un cristiano reformado. Reformado no solamente implica creer en los 5 puntos. No es únicamente la soteriología. Reformado es que yo me identifico con esos grandes avivamientos que Dios ha hecho en su pueblo, que se llaman reformas. La más reciente fue la reforma en el siglo XVI. Y reformado es que yo tengo el espíritu que actúa en los reformadores. Reformado significa que como Lutero estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo y a enfrentarnos con el poder terreno y a poder decir cuando el mundo o la iglesia falsa nos inste a renunciar a la fe bíblica y a decir como él, al menos que ustedes me convenzan por las sagradas escrituras que lo que yo creo es falso, al menos que me convenzan, me mantendré firme en esta verdad, porque no es sabio irse en contra de la palabra ni en contra de la conciencia y decir como él dijo, que Dios me ayude. Hermanos,
Hermanas, niños, ustedes son los nuevos reformadores del siglo XXI, no solamente en Sunchales, sino en Argentina. A través de ustedes, Cristo sigue cumpliendo esa promesa. Ay, pastor, yo que soy tan tímido o tan tímida. Sí, a través de ustedes, Cristo cumple esa promesa. Llénense del espíritu valiente que caracterizó a los grandes héroes de la fe, de tal manera que puedan salir por todas Sunchales anunciando la verdad del Evangelio de la gracia y que muchos puedan ser rescatados para la gloria de Cristo. Amigo que me escuchas, ya sea por el internet, ya sea aquí. Tú aún no formas parte de ese cuerpo glorioso. Todavía no formas parte de esa iglesia preciosa que Cristo edifica, porque aún no has puesto tu fe en Él. Pero te tengo una buena nueva. Tú puedes, tú que has escuchado esta palabra, puedes estar seguro de entrar a formar parte de la iglesia si obedeces lo que el Evangelio dice. Y lo que el Evangelio dice es que todo aquel que crea en Él no será avergonzado. Que Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y amigo, tú estás en una condición de miseria. Tú vas rumbo al infierno. Tú formas parte de los enemigos de Cristo que hoy día se levantan en contra de Él. Pero si vienes a la cruz de Cristo, si vienes en arrepentimiento ante Él, confiesas tu pecado, te declaras miserable pecador digno del infierno y le pides a Cristo que tenga misericordia de tu alma, Él la tendrá. Porque Él nunca rechaza al que viene a Él humillado. Y si vienes a Cristo y te arrepientes de tu pecado y tu maldad, entonces entrarás a formar parte de este cuerpo glorioso que Cristo está edificando.